Hoy estamos muy emocionados porque tenemos un video diferente, tenemos un invitado de lujo, una leyenda del club, multicampeón, seleccionado nacional y bueno, orgullosamente surgido en cantera. Israel Castro estará con nosotros teniendo una charla. Hola Israel, muchas gracias por tu tiempo, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarme aquí a su espacio y bueno, a compartir un poquito de todo, de los recuerdos y de las actualidades. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, vamos a tener esta charla para platicar un poco de tu vida profesional. Para llegar a ello nos gustaría saber un poco de tus inicios, cómo fue tu entorno familiar en el momento de tu niñez. Naciste en Ciudad de México, si nos pudieras contar cómo fue tus primeros años, tu acercamiento al fútbol. Sí, nací en la Ciudad de México, ahí me crié más o menos hasta los 8 años. Tuve una vida un poco enfermiza, eh, nací ahí con un problemilla, entonces casi desde que nací hasta por ahí de los 8, justamente. Pues estuve con médicos, medicinas, fue algo ahí como raro para mí, una niñez atípica. Al año de edad ya me habían hecho una operación casi de todo el pecho con estómago, una cicatriz grandísima que después, bueno, ya se redujo. Entonces, bueno, pues siempre estuvo ahí como cosas no comunes. Entonces, bueno, pues viví con una niñez rara, atípica, pero bueno, el fútbol en la familia siempre ha estado. A mi papá le gusta mucho el fútbol, entonces, bueno, pues por acompañarlo a sus partidos, a salir al parque o a jugar, entonces, bueno, pues ahí nos fuimos metiendo cada vez más al fútbol. Yo tengo un hermano mayor, de tres años mayor que yo, entonces, bueno, pues ahí entre mi hermano y yo compartíamos pues esas vivencias. Después nos fuimos a Guadalajara a vivir. Ahí ya me ayudaron a lo que tenía, a esos em, defectos con los cuales había nacido, y a lo mejor una falsa diagnóstico, y bueno, pues ya ahí ya me ayudan a darme de alta de alguna manera, porque no podía comer muchas cosas, no podía tener una alimentación ahí como muy, muy cuidada, y a partir de ahí ya, bueno, ya me solté un poco más, entonces, bueno, de alguna manera tenía mucha energía acumulada, en esa misma niñez. Así que, bueno, pues el psicólogo fue requerido para ver qué hacían con este niño hiperactivo y la sugerencia fue, bueno, además de mis actividades normales, pues quisiera, como en la escuela, quisiera actividades extracurriculares o extraescolares, ¿no? Y bueno, pues ahí optó por el fútbol y la natación. Y luego ya después elijo el fútbol y me voy inclinando ya como una actividad parte de mi vida, el fútbol. Y bueno, pues ahí me fui ya enrachando en eso. Después volvimos a regresar a México, y ya fue cuando empecé un poco más formal, entre comillas. Bueno, la edad te va llevando a esa formalidad y a ir encontrando, bueno, pues que puedes, en el camino del fútbol te vas ahí como haciendo un lugarcillo. Yo estuve en una escuelita de fútbol ahí por el Deportivo por la Aragón, la colonia Aragón, por allá. Y de ahí ya me voy a Toros Neza, después me voy a probar a Atlante incluso, y luego ya posteriormente me fui a probar a Pumas, y bueno, ya después ya se dio un poco ahí, lo que, el debut y bueno, mantenerme ahí y todo. Bueno, un poco pasamos rápido niñez y adolescencia rápidamente en esa explicación. Wow, wow. La verdad es que era algo que seguramente mucha de la afición no conoce y qué aprendizaje nos dejas, ¿no? De estar en esta situación difícil a todo lo que después te iba a cosechar tu vida y tu gran trabajo que hiciste, Isra. Tú llegas a Pumas, ¿a qué edad? Yo llegué aproximadamente 18 años, 17, 18 años. Llegué realmente grande, digamos. Eh, Llegué a un equipo de tercera división que dirigía JJ Muñante, que en paz descanse, por cierto. Pero bueno, esa más o menos fue la 18, 17, llegué a Puma. Wow, ok. Y de aquí a tu debut en el 2002, ¿qué recuerdas de ese día? Yo creo que a todos los que en algún momento jugamos fútbol es un día muy especial para todos los que nos apasiona el fútbol y más que tú empezaste desde niño a picar piedra, como lo comentas en los clubes donde estuviste.
y pues bueno, ves consolidado todo ese gran trabajo de años en un día donde significa tu debut. Cuéntanos en especial este día, ¿qué significó para ti? Pues bueno, muy, muy contento. Yo creo que también uno de los días importantes para, en este caso, futbolistas, pero puede aplicar a muchos deportistas, es cuando te llaman por primera vez también a la primera división, ¿no? En este caso, a ir a una pretemporada, eso ya vas como escalando peldañitos, pero esos ya te van acercando mucho. Entonces, y el debut ya se da cuando ya tú, que también es muy importante, pero ya cuando dicen, bueno, vas a una pretemporada y luego, bueno, ya te quedas dentro del plantel, ¿no? Dentro de la plantilla. Eso ya indica algo, al menos ya tienes una prueba ya dentro de primera división, ¿no? Ya jugar o no, bueno, ya puede ser relativo. Y luego ya llegamos justamente a lo que tú dices, al debut, ¿no? Cuando llega ya esa oportunidad que a mí se me presentó. Yo fui a una pretemporada en diciembre y a mí se me presenta un 20 de enero, relativamente rápido. Debutar, digo, rápido, podrá ser relativo, ¿no? Pero bueno, para mí era rápido porque, bueno, menos de un mes ya estaba yo debutando y de titular, porque creo, no sé si alguno estaba lesionado o algo, pero en ese tiempo estaba Hugo Sánchez, pues decide que yo jugaba ese partido, aparte jugamos contra Chivas, o sea, no era, no era poca cosa, o sea, tenía ahí una responsabilidad súper importante. Pues para mí fue, pues, pues como un sueño, debutar contra Chivas, debutar de titular. Entonces, todos esos pequeños pasitos que vas dando cuando vas viendo que puede ser factible que juegues, que cuando ves, porque la alineación la supimos ese día. En los entrenamientos, pues puedes entrenar, hacen cambios, ven cómo está el equipo, analizan, ¿no? Entonces la da justamente ese día, porque Hugo acostumbraba a dar la charla unas horas antes del partido en el hotel y luego ya después ahí nos íbamos al estadio. Y la da, pues ponle 2 horas antes a lo mejor. Entonces ya al ver que estaba ahí y todo, pues ya la sensación de decir, bueno, pues es mi oportunidad, ¿no? Y bien, pues ya ya saliendo al estadio, ya para jugar, calentamos nosotros dentro. Eso es algo que se hacía antes, ahora ya calentan fuera en el campo y luego se meten, se cambian y vuelven a salir, ¿no? Antes se calentaba siempre adentro, entonces pues era un poco emocionante porque hasta que salía el equipo, como que había una efervescencia muy grande de sale el equipo, ¿no? Entonces, bueno, ver el estadio lleno, evidentemente un Chivas Pumas o un Pumas Chivas es siempre lleno total en donde sea. Entonces, y me acuerdo que antes la porra de Pumas o siempre estaban justo por donde salen los jugadores, esa zona, y la visita estaba en el lado del pebetero. Entonces estaba dividido justamente. Antes se le daba los visitantes del otro lado, digamos, y los locales en la zona donde estaban los vestidores y todo eso, ¿no? Y bueno, pues se veía dividido, justamente dividido, porque también la afición de Chivas tiene en todos lados pues rojo, blanco y azul y oro, ¿no? Entonces, pues impresionante también. Entonces, bueno, pues ya el partido, pues ya sabes, disputado, que no me acuerdo de mucho, la verdad. Me acuerdo como sensaciones, nerviosismos, ansiedad, muchas ganas, correr, pues, pero no me acuerdo de jugadas, de nada, como que estás en otro canal, ¿no? Yo creo que si veo el partido, posiblemente pueda decir, ah, mira, pasó esto, pero no me acuerdo. Y luego, bueno, ahí creo que íbamos, me parece 0-0 o 1-1, y en el medio tiempo salí y luego, bueno, ya que al final creo que quedamos los 2 me parece. Entonces, bueno, fue pues un sueño ese debut. Muchas gracias, Israel. Es muy interesante, ¿no? Saber esta emoción y lo que dices, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en el debut, pero todo lo que viene detrás de la pretemporada, de ya ser llamado y esta emoción de saber unas horas antes que vas a jugar es muy, muy interesante. Muchas gracias por compartirlo. Y bueno, justo a partir de tu debut, nos gustaría saber cómo fue que te consolidaste ya en primera división, te caracterizaste por ser un jugador sumamente técnico, multifuncional en diferentes posiciones. ¿Cómo fueron tus primeros años posterior a tu debut, 2002, 2004, antes del primer campeonato? Sí, la verdad, sí, no es nada fácil, porque aparte enfrente tenía a Miguel España, aunque ya estaba a lo mejor algo grande, él ya estaba, de hecho a mí me tocó ahí su retiro y todo. Estaba Leandro, estaba Jerry, pues había muchos jugadores. La ventaja a lo mejor de varios, lo que comentas, la plurifuncionalidad que podíamos tener algunos, el mismo Jerry, incluso Leandro,
Miguel era un poco más medio de contención, aunque también jugaba luego de central. Entonces eso ayudaba mucho para mover a los equipos y a los jugadores. Entonces yo debuto de medio de contención y después empiezo a jugar hasta de central un tiempo. Jugué incluso partidos de Libertadores, jugué de central. Casi un torneo también me acuerdo que jugué de central con Joaquín, con Rodrigo Barragán, estaba por ahí también. Esos son nombres que ya no nos acordamos. Bueno, Beltrán, obviamente, pero Rodrigo que estaba ahí. ¿Quién más? Bueno, después llegó Verón. Y ya después necesitaban un lateral derecho. Y estaban buscando un lateral derecho, porque creo que en ese tiempo se había ido Mariano Trujillo. Y bueno, pues me dicen, oye, pues a ver, pruébate de lateral derecho, a ver qué tal. Y bueno, pues esa facilidad a lo mejor de adaptación, que es una de las cosas que, que a mí me ha gustado tener o buscar o encontrar, ser un poco versátil, que no sé cómo se da, pero sucede por algo. Pues entreno ahí y empiezo jugando y termino jugando y me hago de la lateral. Y ahí duré pues casi 4 años de lateral derecho. Entonces, bueno, fueron esos movimientos hasta el 2004 que tuve ese de central y luego pasar a lateral. Sí, 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 recordamos a muchísimos jugadores escuchándote hablar, ¿no? Y por ahí llega el 2004, en donde terminaba una sequía muy importante de títulos y donde Pumas terminaba con 41 puntos en una temporada increíble que hizo la escuadra Aeroazul. Y con la segunda posición, si recordamos, Jaguares terminó en primero, Pumas en segundo, y en cuartos de final se enfrentaban a Atlas, en semifinal a Cruz Azul, y la gran final contra las Chivas. ¿Qué nos puedes contar de este torneo, Isra, y que se logró consolidar con un campeonato? Sí, la verdad que soy un poco desmemoriado. Ahora que tú vas mencionando, luego voy recapitulando, pero pues sí, también un gran torneo se hizo, un muy buen torneo. También la figura de Hugo empezó a generar pues una inercia muy interesante, una conjunción de la afición, la directiva llegó también a hacer cosas muy, muy positivas. Entonces empezó a ser como pues una etapa muy interesante y cada vez se iba mejorando y cada vez iban haciendo mejor las cosas y cada vez había más expectativa y el grupo cada vez se hacía más fuerte mentalmente, futbolísticamente. Entonces, justo lo que tú dices, llega el 2004, el equipo yo lo sentía muy, muy fuerte, muy poderoso, con muchas ganas de trascender, porque así nos empezamos a asimilar esa visión, empezamos a sentir todo esto. Y una liguilla, pues, complicada como todas, ¿no? Entonces, bueno, pues los rivales, nada fácil, complicados, ya son partidos donde la historia del estar en la tabla ya cambia, el torneo regular ya es otro boleto. Entonces, bueno, al final cualquiera puede tener posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues partidos muy disputados, muy interesantes, pero siempre justo ese primer campeonato, Pumas era muy, muy contundente. Teníamos una contundencia súper grande en todos los sentidos, defensiva, ofensiva, con la misma afición. O sea, entonces, bueno, pues dimos muy buenos partidos, contundentes y bueno, la suerte estaba de nuestro lado también un poco. Y hasta el último partido, que fue una final, pues, un poco cardíaca, ¿no? Hasta la última jugada que Bernal, vamos a recordar, siempre sacó una pelota ahí con el pie de un tiro bocajarro, del mismo Medina, que falla creo que el penalti, ¿no? Al final de la tanda de penaltis, y también, bueno, pues una euforia después de muchos años que Pumas no conseguía un título, entonces fue algo pues, grandioso, maravilloso, también un recuerdo inolvidable, y bueno, pues ahí está un poco eh, el premio de todo el trabajo que se hace, ¿no? En la parte individual, cada uno que hizo su trabajo consigo mismo, como evidentemente colectiva. Claro que sí, y de ahí mencionar, nos gusta mucho recapitular el entorno familiar, ¿no? Ahí Isra se acercó a su familia, ¿qué le dijo su familia ya a ir su primer título como profesional después de todo este proceso, de todas estas dificultades, de todo este picar piedra, empezar desde abajo, ir escalando, escalando y finalmente se veía consagrado? Sí, bueno, la familia siempre está acompañando.
¿no? En mi carrera, bueno, al principio, mis padres, mis hermanos, y bueno, no se diga abuelos, tíos, ¿no? Primos, amigos, y siempre están ahí pendientes. La verdad es que conmigo han tenido he tenido un gran apoyo por parte de ellos, siempre al pendiente, siempre palabras de aliento, siempre apoyándome, ¿no? Siempre ayudando de una o de otra forma. Entonces, eso, bueno, pues es algo que no se puede pagar porque es prácticamente es incondicional, ¿no? Es amor de alguna manera, es apoyo, ¿no? Y bueno, pues siempre han sido acompañados. Después es mi esposa actual, que en ese tiempo estaba allá. Y bueno, ya llega otra parte de la familia, donde ya también se une a este apoyo. Y de alguna manera, hablando de la familia, siempre ha estado pegada y el club procuró a la familia. Yo creo que eran de las, yo no sé si se hacía siempre o no, pero noté una inclusión hacia la familia en algunos momentos cruciales que también fungía como un punto de motivación, ¿no? Verlos que adornan el autobús o que adornan el vestidor o verlos en un momento muy puntual o que compartiéramos pues un momento de donde decía, bueno, vamos a comer todos juntos o qué sé yo. Entonces, bueno, pues siempre hubo una buena comunidad, comunión, incluso la misma familia también estaba, hablo de los familiares, ellos aparte también a veces se unían, hablaban, vamos para aquí o para allá. Entonces, eso quieras o no, también pues generaba algo positivo. Y bueno, ya lo que tú comentas, pues sí, refrendarles también pues que eran parte de ese campeonato, ¿no? La familia que siempre ha estado, hacerles un guiño de alguna manera por su apoyo y decirles que, y lo saben, y a lo mejor lo he dicho en algún momento, ¿no? Que eso también ellos son parte y que, bueno, pues ahí está el fruto de mucho trabajo que me ha tocado, pero que respaldado por ellos, ¿no? Siempre es fundamental la participación de la familia y más con que tenerlos al lado como un apoyo, un pilar, ¿no, Israel? Muchas gracias por tus palabras. Y bueno, hablando ya del siguiente torneo, del bicampeonato, a diferencia de justo lo que nos platicabas, que se sentía un grupo fuerte, tenía mucha contundencia, un grupo muy centrado en el primer campeonato contra Chivas, en este torneo se clasifica como último a la liguilla. Eh, Cuéntanos cómo se sentía, era diferente el ambiente en el vestidor, se sentían igual de fuertes, estaba la duda, ¿qué era lo que se vivía en esos instantes? Sí, bueno, posiblemente hubo un efecto cuando eres campeón y hay una euforia, normalmente surge un poco de relajación porque ya logras algo, ¿no? Aquí a lo mejor, bueno, falta a lo mejor trabajo de no hay tiempo y sigue, no hay tiempo y sigue, ¿no? Y bueno, yo creo que yo le acredito un poco a eso, habrá que hacer un análisis, pero mucho tiene que ver con esa parte mental donde uno ya dice, "Ah, bueno, ya logramos, bueno, ya lo que sigue, bueno, nos la llevamos más tranquilo, ¿no?". Entonces hicimos un torneo muy regular, calificamos ahí, creo que hasta como de rebote, porque no sé qué sucedía y nos dan a nosotros, creo que por segundo o tercer mejor lugar, algo así, que así se daban los grupos. Y bueno, calificamos en octavo, pero justo ahí, o sea, vimos la luz, así que la luz, ¿no? Al final del túnel, en el sentido de decir, pues tenemos otra vez la posibilidad de hacer, ¿no? Y Hugo nos decía mucho, con su clásica frase, ¿no? De chavales, tenemos la oportunidad de hacer historia, ¿no? Ya hicimos historia, pero podemos seguir haciéndola, podemos seguir aumentándola, mejorándola, qué sé yo, ¿no? O sea, marcar un momento, porque no es lo mismo hacer algo y decir, bueno, ya está, sabemos que es historia todo, evidentemente, pero es algo que queda ahí grabado, está ahí, o sea, yo voy ahora a ir a la cantera alguna vez y está ahí, dice campeonato, no sé qué, eso es, ¿no? Marcar un punto, un momento, ¿no? Entonces, como que dijimos, no tenemos nada que perder, o sea, estamos aquí eh, siendo los últimos, pero tenemos la misma posibilidad que el primer lugar, ¿no? Entonces, se abre una posibilidad enorme para nosotros y nuevamente yo creo que tomamos esa fuerza que ya teníamos, que era cosa como de reactivarla y se da, ¿no? Se da, por ejemplo, creo que fue Veracruz en primer lugar, que trae un equipazo, y se da una remontada histórica, se da un super partido, ellos con un mega equipo, y ya de ahí dijimos, es que ya no hay nadie que nos pare, ¿no? O sea, ya después de ese primer golpe sobre la mesa, que ya traíamos ya habíamos despertado esa fuerza o esa inercia que nos iba a llevar hasta el campeonato, pues ya estaba echado a andar y mira, pues se dio excelente, ¿no?
Qué bueno y muchas gracias por compartir esto. Creo que también hace a nosotros como aficionados nos causa mucha interés, ¿no? Saber cómo se vive esto dentro del grupo, dentro del vestidor. Y justo como mencionas, ya entrando a la liguilla, bueno, se vio un equipo completamente diferente, ya más fuerte, más pues sí, seguros de lo que iban a lograr. Como dices, vencieron al Veracruz, el líder en cuartos, luego a Atlas en semifinales y bueno, llega el Monterrey en la final, ¿no? ¿Qué recuerdas de esta final? ¿Cómo la viviste? Sí, una final súper dura. Monterrey, la verdad que tenía un equipazo y jugaba muy bien. Yo creo que era de esos pocos años que yo a Monterrey era muy difícil, muy difícil. O sea, bueno, era un equipo porque le gustaba tener la pelota, estaba, si no mal recuerdo, el Piojo de entrenador, entonces pues era un poco la filosofía de sacar el balón desde atrás, de salir bien jugando, de siempre tener la pelota, y tenía muy bien hecho su papel, pero no contaban que nosotros también teníamos a nuestra manera, a nuestra forma, un poco yo creo que más, em, más práctica, yo diría. La otra es más elaborada, ¿no? Obviamente pues, se le llama juego elaborado. Entonces era muy práctico. Si estaba complicada, teníamos unas zonas para enviar el balón porque sabíamos que ahí iba a llegar el delantero, no nos complicábamos, achicábamos, nos encerrábamos. Defensivamente, un trabajo súper bueno del cuerpo técnico. Teníamos muy bien, cada uno muy bien diseñadas las tareas y cómo llevar al equipo hacia un lado o hacia otro, dependiendo de ciertas cosas. Bueno, también teníamos nuestras fortalezas, pero yo recuerdo que era muy difícil en Monterrey. Tenía jugadores muy habilidosos, tenía jugadores muy buenos y ellos tuvieron mucha posibilidad de habernos ganado. Me acuerdo una jugada muy particular que tiran ellos, que no me acuerdo cómo se dio, no sé si por mi banda o por el centro, pero sí es que estábamos ahí ya defendiendo ya los últimos minutos. Tiran, pegan el poste, se va por la línea y pegan el otro poste y se sale. O sea, ya dices ahí, ¿no? O sea, la suerte del campeón. Y luego, por ejemplo, el gol que hace Kikín, es un tiro que nadie se espera, que le toca un rebote, tira, y realmente no es que salga ni tan potente ni tan esquinada, pero el portero, yo creo que le sorprende el disparo y ya no reacciona como a lo mejor pudo haber reaccionado, le tapan, qué sé yo, y ya, bueno, pues ya el equipo, o sea, te digo que ya la inercia y todo, pues ya era a nuestro favor y bueno, pues también la euforia y bueno, pues la contundencia que tuvimos, ¿no? De un gran grupo, a pesar de que salieron algunos elementos, pero bueno, la base seguía manteniéndose. Sí, la verdad es que ese partido de vuelta fue extremadamente. Monterrey lo controló en la mayor cantidad de tiempo y tuvieron la mayor cantidad de posibilidades. Y pues Pumas, ¿no? Pumas respondió en base a garra, en base a ese espíritu que ese grupo tenía y terminó por conseguirlo, ¿no? El primer bicampeón en torneos cortos estaba en el Pedregal. Y por si esto no fuera poco, la época dorada de Pumas continuaba, ¿no? Con esto llegaba el campeón de campeones, se fueron a España, en donde fueron a ganarle a uno de los equipos más importantes del mundo, al Real Madrid. ¿Cómo se tomó el grupo esta noticia de que iban a enfrentar al Real Madrid? Sí, si no mal recuerdo, fue entre un campeonato y otro, la ida a Madrid, y evidentemente sin la gestión de Hugo Sánchez, yo pienso, ¿no? Es lo que todos dedujimos, ¿no? Que bueno, se hace la invitación, o no sé si él también la propicia, qué sé yo, pero bueno, pues era también como complejo que a lo mejor a un equipo de México, que no sé, creo que nunca se ha dado, pues se le diera esa oportunidad. Entonces, bueno, pues seguramente Hugo tuvo que influir. Y bueno, cuando nos dan la noticia, pues para todos, pues muy bien. No me acuerdo si nos la dieron en la pretemporada o a inicios de pretemporada. Entonces ya sabíamos que iba a existir ese viaje a medio torneo. Entonces, bueno, también la cabeza ahí metida, estábamos todos como ilusionados y nos vamos más o menos una semana antes, me parece. Tuvimos tiempo para entrenar en las instalaciones del Real Madrid, conocer un poquillo por ahí, turismo, pero muy tranquilo, pero al menos ya estuvimos ahí, algunos familiares fueron, fue mi papá, mi esposa, fue por ahí un tío, mi hermano, una prima, de mí fueron algunos familiares sin querer, y algunos otros pues también iban familiares. Entonces fue una experiencia muy bonita, fue muy buena, para todos, primero por ya por el hecho de venir, ¿no? A España, por el hecho ya
jugar contra un gran equipo, como tú bien dices, a nivel mundial reconocidísimo, y en ese momento tenía grandes estrellas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya era ilusionante. Y bueno, pues cómo se da también todo el partido, pues fue de lo mejor, y la cereza del pastel, pues ganarlo, y que en este caso, bueno, a mí me toca hacer un gol muy representativo, que a lo mejor no significaba ningún torneo o ningún valor, nivel curricular en cuanto a ligas o torneos, pero sí simbólico, muy simbólico para un club como Pumas, para México, para una institución. Al final ir a casa de un equipo y imponerte, y más en las condiciones en las que estábamos y el momento histórico de cada uno, pues es importantísimo. Entonces, bueno, pues muy contentos también por ese logro. Cuéntanos un poquito de qué sentiste ya al realizar ese gol y al ver consagrado a Joaquín Beltrán. Recuerdo esa imagen donde levantan el Santiago Bernabéu ese título y ustedes dando la vuelta olímpica con gente de Pumas que viajó, que las fotos pues de muy mala calidad porque eran otras épocas, pero se tienen esas fotos increíbles donde la gente los acompañó. Cuéntanos esa sensación de levantar ese título frente a uno de los rivales más importantes del mundo, y tú marcando ese golazo que, wow, de 3 dedos le pegas y la metes de una forma increíble. Aún lo vemos, todo aficionado lo ha visto, yo creo, unas 200,000 veces y se nos pone la piel chinita, ¿no? Sí, algo resaltar que acabas de mencionar es que estaba ahí la gente, ¿no? La gente presente del público de Pumas, ¿no? Que hizo el viaje, no quiso perder la oportunidad de esa experiencia, porque mira, no se ha dado otra vez, al menos en estas condiciones, se ha dado en Barcelona, pero bueno, hacen el esfuerzo, y había, pues yo no sé si había unos cuantos, no sé si unos 100 por ahí, o un poquito más, qué sé yo, pero algo muy curioso es, ahora ya cambió un poco aquí la forma de ver el fútbol, pero en ese momento la Puma, de Pumas, digo, la porra de Pumas, cantando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y aquí, pues en Madrid era nada más aplaudían una jugada, pues la aplauden. Si una jugada buena, pues aplauden, algo así. Entonces era muy, muy raro, o sea, la gente veía muy raro que estaban cante y cante, y esta forma, ¿no? De ser de los de la porra, muy irreverentes, ¿no? Entonces, bueno, pues era muy, muy curioso y raro, y escuchando nosotros en España, en el Estadio Santiago Bernabéu, pues la porra como es algo que resaltar por ese esfuerzo que hicieron, y que haya valido la pena. Y luego, bueno, pues lo que comentas, la verdad que un partido, pues no fácil, ¿no? Evidentemente, pero sí yo le veía cierto disfrute. No es que nos hayamos preparado como especialmente para el partido, pero sí estábamos muy cargados de una energía comandada por Hugo, en cuanto a, volvemos a lo mismo que mencioné hace un momento, hacer historia. De eso le he aprendido mucho a él, a hacer algo, intentar hacer historia. Uno no lo logras, pues te quedas ahí, ¿no? En el límite, pero buscar hacer lo más que tú puedas generar, en este caso, hay que hacer historia. ¿Podemos ganar? Sí. ¿Por qué? Porque somos dos equipos en las mismas condiciones, tal. Bueno, pues hagamos historia, ¿no? Vamos a intentar hacer nuestro juego, ganar y tal. Entonces, esa mentalidad seguía permeada en el equipo, y seguía un poco con esa inercia buena, ¿no? Entonces, bueno, pues también pues se da con esa. Ellos tuvieron opciones, nosotros tuvimos también varias. O sea, fue un partido ahí, yo creo, parejón, en general. Y bueno, pues se da una buena jugada que hacemos de un cambio de juego. Luego yo juego con el pareja, que hacemos una pared, y sin pensar, bueno, tiro. Y bueno, pues se da también un buen partido en general. Me toca a mí hacer el gol, pero obviamente yo siempre he dicho, ¿no? Es a nivel colectivo, ¿no? Por todo lo que cada uno aportamos. Pero bueno, ahí está la cereza del pastel, traernos un muy buen trofeo, que también es muy curioso cómo se daba aquí en España. Lo entregan en la tribuna, ¿no? Lo da no sé si el presidente, no sé quién era en ese momento, porque era el presidente, según yo. Entonces lo toma ahí, ¿no? De la tribuna, sube del campo a la tribuna y luego baja y ya nos lo enseña. Y bueno, pues ya todo lo que se da. Entonces, bueno, pues algo también son experiencias que enriquecen, y bueno, qué mejor que fueron favorables, ¿no? Muy interesante, ¿no? Esta diferencia entre lo vivido aquí en los campeonatos de México y cómo se vive desde la afición, desde la entrega de títulos, y bueno, toda esta emoción y
sentimiento que tenía el grupo en un partido diferente, pero de igual manera importante. Y bueno, después de esta época dorada del bicampeonato, del campeón de campeones, hubo una racha de 5 años nuevamente de sequía de títulos con Pumas. Y sí, 2007, donde se pierde la final contra el Atlante. Y bueno, 2 años después viene el campeonato del 2009 y el 2011, ¿no? Uno con el Tuca Ferretti y otro con Memo Vázquez. Es impresionante cómo lograron hacer estos campeonatos en corto tiempo, dado que pues también vino un cambio generacional, ¿no? Venían ya nuevos jugadores de cantera del 2009 al 2011 y rápidamente en un mediano plazo lograron completarse y formar un nuevo grupo para poder conseguir nuevamente el cuarto título en el 2011. Cuéntanos cómo lo viviste, cómo fue este cambio generacional, se vivió de manera natural. Sí, bueno, aquí después del bicampeonato, viene una racha no muy buena. Digo, no sé si sea normal o no, muchas veces los grupos pues van reciclándose, ¿no? Y hay momentos y tuvimos un bajón, de hecho el equipo estuvimos ahí a punto del coeficiente para el descenso y meternos ahí en zonas complicadas, y es cuando traen a Tuca. Y bueno, ese cambio ayudó bastante. Él asienta un poco las bases y nos mantiene en la línea, ¿no? Ya no se desciende, al contrario, creo que hasta ese torneo, no sé si jugamos liguilla o estuvimos ahí, el torneo que estuvimos peligrando en cuestión de descenso y ese tipo de cosas. Y luego le da una estabilidad, Tuca, como buen experimentado y como gran técnico y estratega, le da una estabilidad al equipo muy lineal y ya un poco abarcando un proceso importante, ¿no? Y como tú bien dices, se da una final que a mí me dolió bastante esa final, porque sabía que la teníamos, era nuestra, teníamos un gran equipo igual, jugábamos muy bien, y un poco nos jugó el factor en contra ahora, ¿no? Esa de un tiro de fuera del área, un golazo, que no me acuerdo el nombre del chico, del Atlante, un golazo de zurda, fuera del área, y ya de ahí ya no pudimos hacer gol, y también un equipo interesante de Atlante, su primer año creo que en Cancún o algo así, entonces bueno, también el mérito, ¿no? Evidentemente de ellos como institución y como proyecto. Y bueno, pues doloridos un poco en eso, pero bueno, sabíamos que había un gran equipo, teníamos un gran cuerpo técnico, comandados por un súper estratega como el Tuca, y al poco tiempo pues se sigue dando oportunidades y bueno, tuvimos esa, ya después con él en Pachuca, también un gran partido, un super equipo que tenían también ellos y bueno, y nosotros también con gente ya también nueva, recargado algunos elementos y ya consolidados incluso algunos jóvenes bueno, respaldados un poco nosotros que tenemos más tiempo y bueno, pues se da una sinergia buena y positiva y bueno, pues se da un campeonato más, ¿no? Con Tuca y después, bueno, viene al relevo Memo Vázquez, que después ya de mucho tiempo ya también Tuca quería un cambio, imagino, ¿no? Querían renovar un poco la sangre en cuanto a la dirección y, bueno, pues se da una sinergia interesante porque veníamos un equipo muy bien hecho y ya el condimento que le da Memo, que para mí es un poco de confianza, soltar un poco las riendas, porque estábamos muy, ¿no? Con Tuca era un poco más de mantener la rienda fuerte y Memo la suelta un poco y yo creo que eso ayudó al equipo a soltarse y viene el siguiente campeonato con Memo, ¿no? En el 2011. Y bueno, en 7 años, 4 campeonatos, yo creo que fue una buena, digo, hablando desde 2004, 2011, que fue algo muy, muy, muy importante para el club, 7 años, bueno, quedaron como en una época muy buena para el club. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que esos títulos, uno contra Pachuca, en donde también la gente se hizo muy presente ahí en el Estadio Hidalgo, la verdad es que la afición de Pumas siempre respondiendo. Y luego en el 2011, ¿no? Con un golazo de Javier Cortés, se consagra también otro título frente a Morelia. La verdad es que esos grupos también muy buenos. Hablando ya un poquito en tema de la selección, Isra, ¿cómo te fue en tema de representar al tricolor? Por ahí estuviste en una Copa América donde se obtuvo una buena participación, pero ¿cómo viviste esta etapa en el tricolor?
Pues también muy, muy grato, es otro también de los momentos cumbres o claves menos en la carrera de un futbolista, ¿no? Cuando te llaman por primera vez a la selección. La verdad es que yo también estaba ya luchando por eso, pues desde 2004, 2005, ahí yo ya me ilusionaba con la selección, tenía ganas ya de estar ahí también, y buscando eso, ¿no? Buscándolo, jugando bien, obviamente primero con mi equipo, con Pumas, ¿no? Pero ya buscando, pues, que pudiera ahí darse una oportunidad, y no se daba hasta el 2007 que llega Hugo, y ya, pues, él me llama, y a partir de ahí, y más o menos sí, 2011, 2000, no, 2012, 13, por ahí, creo que 12 fue mis últimos llamados. Entonces, bueno, sí, fueron, 6 años, 7 años más o menos, 7 años, 6 años, perdón, que bueno, pues, estuve ahí prácticamente casi en todas las convocatorias. Y como tú bien dices, me jugué algunas Copas Oro, Copa América, que fue muy, muy interesante, muy importante. Y bueno, me tocó ir a un mundial con las eliminatorias. Entonces, bueno, pues la verdad es que para mí, satisfecho por un lado, sin embargo, hubiera querido más, ¿no? Hubiera querido hacer algo más en el mundial, en lugar a lo mejor que en la Copa América, ¿no? Teníamos también un buen equipo y bueno, hubiera aspirado a jugar la final o a ser campeones, que creo que también podíamos hacerlo. Pero bueno, un tercer lugar no era malo, ¿no? Después de Brasil-Argentina, el equipo, bueno, que muy bien. Y bueno, pues ahí en ese camino se dan transiciones, se dan movimientos, cambios de entrenadores, y bueno, solventando unas, y bueno, hasta que ya llega un momento en que no es ya no llamado, pero orgulloso por haber puesto un granito de arena, por haber participado con la selección, representado, agradecido por la gente que me da oportunidad y yo de alguna manera tratando de corresponder con ello y la verdad que es una gran, gran experiencia que yo creo que todo en este caso, pues yo creo que en cualquier oficio queremos representar a México y en este caso en el deporte si nos toca, pues con mucho orgullo y coraje y pundonor y con muchas ganas representarlo, ¿no? Para mí fue una gran etapa y un placer haber vestido la camiseta de la selección. Sí, maravilloso. Y aparte con qué actuaciones, la verdad es que siempre, siempre muy cumplidor Israel Castro en selección, tanto en el club. Y pues bueno, hablando un poquito de la actualidad, Isra, del pasado mundial donde se tuvo un fracaso importante y ahora la renovación de toda esta estructura que presenta la federación, ¿cómo ve Israel Castro desde afuera a la selección mexicana? Eh, bueno, yo creo que era momento o es momento de hacer un buen análisis primeramente, ¿no? Seguramente los que están ya ahí o ya lo hicieron, porque ya ha habido cambios, pero bueno, pues hacer un gran análisis para saber eh, qué objetivos ahí se plantean y para eso determinar los siguientes pasos, ¿no? Yo creo que eso es lo que se hizo, me imagino, o lo que se debe estar haciendo más o menos, pero yo a México lo veo como un, que somos un país que podemos ser una potencia, obviamente se requiere de mucho trabajo y se requiere de muchas cosas, pero bueno, hay que aspirar primero. Yo lo veo pues porque hay elementos que, ¿no? Hay gente que sí ha estado acá, ¿no? En el caso de Hugo Sánchez, volvemos a mencionarlo, Rafa Márquez, ¿no? Ha estado Carlos Vela más recientemente, ¿no? Chicharito, Guardado, que ha hecho una gran carrera y sigue ahí dando de qué hablar, y muchos otros que se me van de la cabeza, pero bueno, hay muchos representantes y eso habla de que México puede tener algo interesante, algo importante, ¿no? Entonces, bueno, yo apelo mucho a la planificación, apelo mucho a hacer análisis, a preguntarse el por qué, a traer gente, bueno, o a llevar gente a ciertos puntos o lugares donde puedan pues potenciar el fútbol en México, puedan ayudar, ya sea desde clubes, ya sea desde a nivel eh, sistemático, en zonas, qué sé yo, ¿no? No tiene nada más que ver con la selección, este, el, el todo un proyecto, nada más lo que vemos eso es lo que se ve, ¿no? Esa es la punta del iceberg. Todo lo que hay detrás, la liga, las ligas consecuentes, ¿no? Que es la segunda división, la tercera, qué sé yo, ¿no? Todo esto es un organigrama
que yo soy de la idea que primero, pues, analizar y luego ya sacar una conclusión, pero todo parte también de los objetivos, qué objetivos queremos, ¿no? Trascender, no trascender, sacar dinero, no. Eh, Ahora los objetivos se pueden lograr, sí, por qué sí o por qué no. O sea, son como muchas preguntas, muchas cuestiones que primero hay que hacerse y a partir de ahí, pues, tomar decisiones, sobre eso, ¿no? En este caso se han tomado decisiones ya de la directiva, la nueva directiva de la federación, ¿no? Del nuevo eh, técnico de la selección. Y bueno, yo soy de la idea que apoyar a quien esté, apoyar los proyectos que todos esperamos, o al menos yo desde mi punto de vista, que se hayan tomado pues que sean consecuentes con un objetivo, ¿no? Pero que sea beneficioso para todos, no solamente para algunos, ¿no? Que tenga un objetivo incluso pues, a largo plazo. Así yo creo que soy de la idea de pensar siempre a largo plazo y bueno, un poco lo que creo de la selección y de todo un poco el organigrama del fútbol. Y un poco retomando justo lo que dices, ¿no? Que el concepto, o más bien el sistema que debe de tener el fútbol desde selecciones, desde los torneos, las ligas, segunda, primera, tercera división. Un poco hablando de tu experiencia en España, en 2016 sales de Chivas para rumbo a España para estar con el Club Toledo. ¿Cómo ves esta diferencia de fútbol entre el europeo y el local? Este sistema es diferente. ¿Cómo lo viviste tú? Sí, hay muchas cuestiones. A mí algo yo llegué a segunda B, que es una especie como de primera A, como de segunda, depende. Eh, mm, bueno, yo vine en una circunstancia también, yo ya estaba viendo ya si me retiraba, venía por una experiencia también, se presentó esta oportunidad y la verdad es que no la pensé demasiado. Yo dije, mira, por algo, ir a Europa, conocer, yo quería también estudiar acá, ver el fútbol de acá, tener la experiencia a nivel también familiar, personal. Entonces quería como cumplir un poco varias expectativas, no solamente ni el fútbol ni otros, sino como que muchas cosas, ¿no? Y bueno, ya estando acá, pues viendo, analizando, y a veces, pues un poco comparando, pero luego no es tan viable muchas veces, pero bueno, uno siempre llega a ese punto porque estás en dos lugares distintos y que hay aquí, que no hay allá, y por qué sí, por qué no. Entonces, bueno, algo que me llamó la atención es un poco justo el cómo está organizada las ligas y cómo está organizado todo y de algún punto de vista controlado. Entonces, sé que España hay que analizar en los contextos, es mucho más chico. España es como un estado de México, o dos, ¿no? 2 puntos, o sea, este, no sé si aquí hay 40 millones, en México pues, hay 3 veces más casi. Eh, eh, Tan solo en la Ciudad de México, ¿cuántos hay? El territorio es muy amplio en México. Entonces, bueno, pero me gustó esa parte, cómo organizan todo, está profesionalizado en muchos ámbitos. Em, la preparación, por ejemplo, hay entrenadores de categorías muy pequeños que les piden un cierto currículum, ¿no? Por ejemplo, haber hecho el curso de entrenador hasta cierto nivel, ¿no? Diriges a cierto nivel, con un X, curso, en este caso entrenador, ¿no? Además de que están preparados para otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso le va dando un ingrediente muy interesante. Yo, por ejemplo, algo también que viví, mi hijo tiene 4 años, yo no le metía tanto el fútbol, se lo metía a lo que él pudiera. Él llegó aquí de 4 años, entonces desde los 1 o 0 a los 4 le tocó un poquillo Cruz Azul, le tocó un poco Chivas, la etapa de Chivas. Sé que era muy pequeño, pero lo básico le metía yo de fútbol. Si quería, bueno, y si no jugábamos a otra cosa, o él jugaba, la verdad es que iba al estadio, pero como muy, muy normal, ¿no? Así se veían todos los niños más o menos. O sea, llegó aquí a Kinder y a los pocos días ya venía cantando un himno del equipo del Atlético de Madrid, ya jugaban fútbol, todos los recreos los niños de chiquititos. O sea, aquí me di cuenta, los niños pequeños de su edad, de 4 años, 5 años, hablando de fútbol, que si Real Madrid, que si Barcelona, que si el Atlético, ¿no? Los equipos que más suenan, ¿no? Entonces, hay algo ahí que permea mucho, ¿no? La cuestión. Entonces, bueno, es una cuestión de cómo lo viven aquí, como así sus circunstancias y muchas cosas, ¿no? Pero le está muy adentrado esa parte, ¿no? Y bueno, y insisto mucho en la organización, que eso me pareció interesante, además de otras situaciones, factores y cosas, pero bueno, yo creo que México es complicado, pero no imposible,
siempre llevando una planificación y un largo plazo, ¿no? Y que de alguna manera todos estemos en un mismo canal, o que algunos quieran sumarse. Primero pensemos en un objetivo que queremos, ¿no? A partir de ahí, a lo mejor queremos primero, ¿sabes qué? No, dinero, porque son empresas, son empresarios, y bueno, pues ahí va a primar el tema de lo económico, que a lo mejor lo deportivo, ¿no? Entonces, bueno, todo depende de qué cara le quieras dar y hacia dónde quieran ir y qué intereses tengan. Bastante interesante. ¿Y ahorita tu hijo juega? ¿Tu hija juega ya en alguna liga o nada más con los compañeritos? No, bueno, ahora ya tiene 11 años, estamos hablando ya después de 7 años casi, ya tiene 11. Y sí, bueno, ya siempre era fútbol, ¿no? Ya lo metimos ya formalmente, un equipito y todo esto, y pues ahí está aquí en el Toledo. Y está ahí, pues le gusta mucho, que es lo principal y lo que más me interesa, que le guste, y lo que le interesa a él, evidentemente. Si no le gusta, pues hará otra cosa, pero le gusta, le apasiona y que se divierta. Es lo que ahora le fomentamos, y ahí está dándole patadas a la pelota. Sí, así, yo creo que es lo mejor. Evidentemente, él sabe, ya ha visto, y yo hablo de fútbol y comentamos, y bueno, sabe, bueno, ya después ya un poco más de grande, un poco se enteró, porque no es que lo hiciera consciente que yo jugaba, ¿no? Hasta ya más grande ya se daba cuenta. Bueno, cuando estuve aquí en el Toledo, ¿no? Ya tenía 5 años, ahí 4 años, 6 años, y ya como que medio entendía qué estaba pasando. Entonces, bueno, al final va pegado un poco esa influencia evidente, ¿no? Y luego, pues, familiarmente, y de, oye, que tu papá, que esto. Entonces, un poco, pues, tiene esa influencia, es inevitable, ¿no? Pero yo, obviamente, como comentas, sin cargar, ¿no? Yo soy la de siempre, que un poco tenga esa libertad de elegir lo que le guste, y se lo he manifestado y se lo sigo diciendo, y ni lo presiono, ni le digo, ¿lo disfrutaste bien? ¿Te divertiste? Qué bueno. ¿Diste tu mayor esfuerzo? Sí, no, tal. Y si me pide opinión, le digo, oye, pues yo creo esto a nivel ahí de fútbol, pero hasta ahí, ¿no? Pero que él tenga esa libertad de hacer, pues, y decidir, y que lo que quiera, apoyarlo en este caso, ¿no? Que es también un elemento importante. En temas de actualidad, vemos que estás en Melius Talento. Cuéntanos un poquito de este proyecto, cuáles son las funciones que desempeña en cuanto a la consultoría deportiva. Sí, bueno, y aquí, ya que después que me retiro, empiezo a buscar alternativas para prepararme, dentro del fútbol, y bueno, pues ahí encontré algunas cosas. Y algo que, además del curso de entrenador y algunas cosas que he hecho acá, de hecho probé entrenar a un equipo, y la verdad es que no me llenó del todo. O sea, hay cosas que sí me gustan mucho de entrenar, pero no me llenó del todo. Entonces, lo que sí me llena es llevar un proyecto, hacer algún proyecto, ¿no? Entonces, tengo muchas ganas, o en eso estoy, de hacer un proyecto personal que le pueda brindar, servicios al fútbol, ¿no? Hacer una empresa que pueda cumplir con distintos servicios. Ahora tenemos dos, uno de ellos que estamos, este, prácticamente ya para lanzar, es un servicio de optimización individual a futbolistas profesionales, y otro es a los clubes, poderles ayudar, en su parte de la cantera, en su parte formativa, o bueno, si hay otras cosas, bueno, pues poderles ayudar, ¿no? En todo, ¿no? En la metodología, en su organización, en la creación de un poco el organigrama de lo que se tenga que hacer dentro de la cantera, de acuerdo a sus objetivos. Ahí partimos de eso, cómo lo hacemos, partimos de un análisis, partimos de sus deseos, de lo que quieren, de lo que no quieren, ¿no? Y bueno, es un poco ayudar en eso. Ya lo abrimos ahí en redes. Todavía seguimos retroalimentando mucho el proyecto, porque la idea es llevarlo a Latinoamérica primero. Estoy con un amigo que se llama Diego, que estamos haciéndolo, todo este proyecto, y bueno, primero queremos lanzar estos dos servicios, y bueno, ya a partir de ahí ya veremos qué tanto puede crecer, qué tanto es recibido esto, qué tan llevadero es, porque no es fácil. Existen consultorías, acá, alguna ha ido a Latinoamérica, pero bueno, es cosa de que la gente crea en ello y bueno, sepa de qué se trata. Pero bueno, cada vez iremos retroalimentando más todo esto. Claro que sí, y por ahí la afición que en su momento va a ver este programa,
apoyen al proyecto de Isra, está en su Twitter, ahí lo pueden encontrar también. Isra, y en relación a esto, en algún momento te veremos de regreso en Pumas, planteas regresar a México, realmente no está en tus planes. En algún momento podremos ver al ídolo de muchos de nosotros en la institución. Pues no lo sé, no lo sé, no depende totalmente de mí. Ahora como proyecto de vida estábamos acá, por proyecto de vida familiar, hablo de ello, estamos acá y un poco profesional, buscando preparación y buscando la experiencia. Y tenemos la idea de regresar. eh, la hemos tenido, bueno, siempre, aunque se ha ido desvaneciendo un poco porque ya la costumbre de la familia también eso también pesa. Mi hijo ya, o mis hijos, tengo dos hijos, una de niña de 4 años y el niño de 11, ya están muy hechos aquí, ya están acostumbrados, les ha gustado, están tranquilos, se vive bien. Esta parte de Toledo, como es muy pequeñito, bueno, pues es cómodo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, sí tenemos la ilusión de regresar por muchas circunstancias, también tanto personales, familiares como profesionales. Yo tengo también el deseo de hacer cosas de aquel lado. Y bueno, ya veremos cómo se dan las cosas, qué hay, qué no hay. Yo estoy abierto, la verdad es que en general a todo. Sin embargo, sí me gustaría elegir lo que se pudiera dentro de las posibilidades, ¿no? Si son proyectos interesantes a largo plazo, con buena solidez, yo estaría encantado de trabajar siempre, ¿no? Siempre que exista un proyecto, ¿no? Pero bueno, siempre abierto, pero bueno, ya estando allá veremos a ver cómo se da. Y la verdad es que yo con esto que estoy formando quisiera que trascendiera, quisiera que vaya bien y este es un sueño que tengo que quiero que se cumpla. Entonces, bueno, voy a trabajar arduamente para que se pueda cumplir y obviamente también abierto a lo que pueda surgir valorándolo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veremos a ver qué sucede. Ojalá que sí en algún momento pues te veamos en el club. La verdad es que toda la afición te recordamos con muchísimo cariño, con muchísimo admiración y pues sabemos de tu constancia en el trabajo, la vimos como jugador, ahora en esta entrevista lo podemos ver en tu formación, en cómo te planteas objetivos muy claros y los vas persiguiendo y pues la verdad es que sería un sueño, ¿no? Tenerte también en algún momento en Pumas. Pues sí, ya veremos a ver qué pasa. Y por último, Israel, ya para terminar esta gran charla que hemos tenido contigo, muchísimas gracias. Nos gustaría hacer una dinámica rapidísima contigo. Te voy a decir algunas palabras y a ver si nos puedes decir lo primero que te venga a la mente con estas palabras que te voy a decir. Ok. Listo. A ver, la primera, Pumas. Eh, pues cariño entrañable, ¿no? Un respeto y admiración. Selección mexicana. Un sueño cumplido, mucho orgullo. Máxima inspiración. Eh, yo mismo y la familia. Máximo ídolo. Pues mi misma familia me hace mucho, yo respeto mucho a mi familia, mis abuelos, mis padres, y para mí de alguna manera siempre son como un ejemplo, ¿no? Entonces, y además bueno, en el fútbol, uno de mis ídolos fue Galindo, por ejemplo, Benjamín Galindo, era un ídolo, y de hecho tuve la oportunidad de conocerlo después, así que bueno, pues, dentro del fútbol, Benjamín Galindo. Gol más gritado. Pues yo creo que el que le metí a Estados Unidos con México. Un golazo desde fuera del área. Ujú. Título más recordado. El primero de Pumas. El título más sufrido. Em, pues tal vez ese también pueda ser, al menos a nivel personal. Afición de Pumas. Inigualable. Israel Castro. Constante crecimiento y pues transformación
admiración y a la vez reconocimiento y, bueno, pues esperando hacer buenas cosas. Wow. Y ya por último, antes de despedirnos, Isra, ¿algún mensaje que le quieras mandar a toda la gente de Pumas que te recuerda con muchísimo cariño, que gritó tus goles, que gritó tus entradas, toda la garra que le ponías en la cancha, que coreaba tu nombre y toda esa gente que sigue, que sigue al club y que se ve encariñada contigo? ¿Algún mensaje que nos quieras compartir hacia ellos? No, simplemente es agradecimiento. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. El respaldo que nos dan, el respaldo que le dan al club, a la institución, ese cariño y ese amor que tienen por la UNAM, por el club, por los jugadores, por la gente de ahí, ese es inigualable, la verdad. Siempre es agradecimiento y por otro lado también esa admiración, ¿no? Porque son incansables, están ahí siempre, en las buenas y en las malas, y eso se reconoce bastante. La verdad es que hay pocas aficiones así y Pumas es una de ellas. Entonces, siempre es agradecimiento y reconocimiento total. Pues bueno, ahora sí llegamos ya a la etapa final. De verdad agradecemos muchísimo tu tiempo, que te hayas hecho este espacio para nosotros, para la gente de Pumas, que es la que va a disfrutar de esta entrevista. La verdad es que fue una entrevista muy enriquecedora que disfruté muchísimo como aficionado y ese club que nosotros seguimos y que hace grande los jugadores que han pasado. La verdad es que tú entre ellos, como un histórico, como un multicampeón, como un jugador que dejó todo por el azul y oro, la verdad es que es un placer. Y pues bueno, toda la comunidad Puma pues seguramente va a disfrutar muchísimo de esta entrevista. Un jugador que siempre recordaremos en la historia del club, grandiosa historia la que hizo, sumamente profesional, entregado, comprometido, respetuoso, talentoso y con un carisma impresionante también, con una mística y una garra que es lo que todo aficionado pide, que veamos eso de los canteranos. No, pues muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por el espacio. La verdad que siempre reconforta y uno siente como en casa en ese tipo de entrevistas porque es una charla más que una entrevista y la verdad que muy a gusto y muy cómodo y ojalá que bueno, pues volvamos a repetir más adelante. Muchas gracias por el espacio.